Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? Me siento contento, me siento privilegiado el poder tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con usted, como siempre. Gloria al Señor, es para mí un grande privilegio, una gran responsabilidad y como tal así lo considero cada vez. Gloria al Señor. ¿Por qué no abrimos la palabra del Señor en esta tarde y vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios? Abra su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo número 6, y vamos a leer la porción, el texto de esta tarde para poder entrar al consejo de la palabra del Señor. ¿Cuántos necesitan una palabra de parte de Dios? Gloria al Señor. Yo creo que esa es la razón, ¿verdad? El motivo por el cual nos aproximamos a la casa del Señor y a la presencia de Dios, porque reconocemos nuestra necesidad que tenemos, ¿verdad? De la instrucción, del consejo de parte del Señor. Y es mi sentir conforme a la palabra del Señor, que cada vez que nos aproximamos a la palabra de Dios, mucho más nos acercamos a su presencia. Amén. La palabra del Señor nos enseña que este es el propósito, este es el todo de lo que es la salvación, es que conozcamos más a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Cada vez que nos aproximamos a la palabra del Señor, creo que eso nos acerca más a la presencia de Dios, nos acerca más a nuestro Dios, porque lo conocemos en una mejor manera. Amén. Tenemos en esta tarde el texto delante de nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo número 6 y vamos a estar leyendo, son estos 15 versículos, desde el 1 hasta el 14, para poder entrar al consejo de esta tarde. Amén. ¿Ya lo tiene? Si es tan amable de seguirme, acompañarme allí, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice la palabra del Señor. Vengamos al Señor en una corta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, oh Dios, por la oportunidad, Señor, de que en todo, Señor, lo que hemos hecho en esta tarde, Señor, hemos tenido como objetivo, Señor, darte a ti la gloria y darte a ti la honra. Nos hemos acercado, Señor, a tu presencia, Señor, y a este lugar, oh Dios, reconociendo la suma necesidad, Señor, que tenemos de ti. Creemos, Señor, con convicción, oh Dios amado, que al hacerte tú presente, oh Dios amado, a nuestras vidas, Señor, serán tocadas, serán transformadas, Señor, y al salir de este lugar, Señor, nuestras vidas no serán las mismas, Padre. Nos hemos de llevar, Señor, de este lugar tu bendición, Señor, tu exhortación, Señor, oh Dios, y tu provisión, oh Dios de la gloria.
En esta hora, Señor, rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que tú abras nuestros entendimientos, Señor, oh Dios, que a través de tu Espíritu, Señor, nos reveles tu palabra, Señor, que podamos, Señor, comprender, Señor, el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, porque reconocemos, Señor, que será beneficioso para cada uno de nuestras vidas, ya que, Señor, nos ayudará, Señor, en aumentar nuestra fe y nuestro conocimiento, Señor, de ti y de nuestro Señor Jesucristo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. En esta tarde tenemos el tema delante de nosotros, cómo vencer la carne. Cómo vencer la carne. Cuando hablamos acerca de este tema de cómo vencer la carne, hablamos en términos generales, tal vez hablando acerca de debilidades que hay en nosotros, cosas que aún no hemos podido dejar, que no agradan al Señor. Y también hablamos acerca de cómo vencer la carne cuando nos proponemos, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, el crecer, el querer tener una vida más apegada al Señor, tal vez crecer, someter nuestra carne, poder vencer la carne en el área tal vez de que queremos invertir más tiempo en lo que es la oración, tal vez, o tal vez en la escritura, o tal vez en algún ministerio, alguna obra, en algo que el Señor nos ha encomendado hacer, en algo que hay en nuestros corazones y queremos ser diligentes en ello, pero nos damos cuenta siempre que hay siempre una oposición, siempre hay una dificultad, ¿verdad? Todos tenemos la buena intención de vivir una vida agradable a Dios. Yo creo que todos aquí estaríamos de acuerdo en este sentir, ¿verdad? Todos queremos vivir una vida agradable al Señor y eso está en nuestro mejor interés y nuestra mejor intención, pero tal vez muchas veces lograrlo nos damos cuenta que no es tan fácil como decirlo o pensarlo. Es una realidad. Tenemos como meta no volver a las cosas o los malos hábitos que teníamos o a la vida pasada. Muchas veces suele suceder cuando venimos a los pies de Cristo. Muchas veces, ¿verdad?, nos asedia el temor ese de volver otra vez a las cosas que por la gracia y la misericordia del Señor hemos dejado también. Y no queremos volver a eso porque sabemos el perjuicio y sabemos lo duro y lo difícil que fue vivir en ese estado de vida apartados del Señor. Queremos siempre avanzar, queremos prosperar en lo que es nuestro caminar con el Señor, queremos madurar y siempre tenemos estos buenos pensamientos. Debemos de tener muchas veces cuidado en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que muchas veces deslizarnos de lo que es nuestra vida cristiana, tal vez caer en una tibieza, no es una cosa simultánea, no es algo que sucede instantáneamente. Me he dado cuenta que muchas veces el enfriamiento a nuestra vida viene en una forma progresiva. Viene como se va filtrando la humedad poco a poco sin darse cuenta hasta que termina todo el lugar inundado, ¿verdad?, del agua. Así muchas veces es nuestra vida, nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con estas cosas porque nos damos cuenta, ¿verdad?, que muchas veces el distanciarnos del Señor, no nos dimos cuenta cómo, pero cuando menos acordamos o nos damos cuenta, recapacitamos y estamos en un estado de una tibieza espiritual en nuestra vida. Ya no somos los mismos que éramos antes, lo podemos darnos cuenta. Si nos sinceramos nosotros mismos, decimos, no soy el mismo. Antes oraba más, leía más la Biblia, estaba más involucrado en lo que era la obra del Señor y nos sinceramos. Y si nos damos cuenta que eso fue muy sutilmente como nos fuimos deslizando. Hemos perdido, ¿verdad?, muchas veces la sensibilidad al pecado a causa de haber caído en ese estado. ¿Verdad? Ya el pecado tal vez ya no nos es tan horrendo como era antes. Hay un estado, ¿verdad?, que cae en la vida del hombre, que primeramente, ¿verdad?, cuando empieza a apartarse del Señor, su conciencia lo acusa, su conciencia está viva en él y lo acosa, y el Espíritu de Dios lo acosa y lo escudriña y le hace entender que está en un estado equivocado, en un estado erróneo donde no debe de estar y debe de recapacitar. Y eso es a principio, cuando la presencia de Dios, el Espíritu de Dios todavía está en nosotros, instándonos a motivarnos, pero muchas veces a causa de nuestra insistencia, nuestra persistencia, ¿verdad?, y la dureza de nuestro corazón, caemos en un estado donde ya la conciencia está muerta, ya no más nos habla, ya no más nos exhorta, de que nos demos cuenta de la realidad. Pero al determinar este cambio en nosotros nos damos cuenta que no es tan fácil como pensamos.
Cuando hablamos nosotros de vencer la carne, nos damos cuenta, decimos, voy a dejar de hacer esto y voy a empezar a hacer esto. Es fácil decirlo, ¿verdad? Hay muchas, ¿verdad?, formas de nosotros, a veces decimos que del dicho al hecho, ¿verdad?, hay mucho estrecho, ¿verdad? Del decirlo a llevarlo a cabo hay un precio que pagar, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de esa realidad y primeramente lo que tengo como intención es llegar a esto y darnos cuenta de la realidad de nuestra vida, conocernos, saber verdaderamente lo que atravesamos cada uno de nosotros, de lo que vivimos diariamente cada uno de nosotros. Esta es una realidad que no es tan fácil como muchas veces lo determinamos, ¿verdad? Cuando determinamos prosperar, avanzar en algo, no es tan fácil como eso. Nos hemos dado cuenta en todas las áreas, ¿verdad?, o ámbitos de nuestra vida, en todo lo que queremos prosperar, es ser mejores. Sabemos que hay un precio que pagar, hay un esfuerzo. Muchas veces yo lo pongo de esta manera: necesitamos levantarnos de nuestro asiento y empezar a accionar y empezar a trabajar, ¿verdad?, en ello para poderlo lograr. Nos damos cuenta que hay una lucha que es constante, una lucha diaria. Desde el momento en que usted se levanta, hasta el momento en que usted se acuesta, es una lucha constante que hay en nosotros. Cuando nosotros queremos luchar con esto que nosotros le llamamos la carne, llamamos el yo, nos damos cuenta que es una lucha constante, es algo diario. Porque usted desde que se acuesta con ese mismo cuerpo, y desde que se levanta con el mismo cuerpo. Eso es una lucha constante, una lucha diaria que todos tenemos. Porque la palabra del Señor nos enseña que hay una lucha entre lo que el Espíritu quiere y los deseos de mi carne. Usted, ¿verdad?, que ha venido a los pies de Cristo, le ha confesado como Señor y Salvador de su vida, ha recibido el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, por eso ha experimentado esos cambios y esas cosas que ahora usted experimenta, que antes las podía hacer con toda libertad y no había ningún problema, pero ahora de un tiempo para acá, cuando vino y confesó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, se da cuenta que ya no se siente cómodo haciendo ciertas cosas. Ahora el Espíritu Santo de Dios le está redarguyendo, le está instruyendo, le está enseñando, le está exhortando y regañándole tal vez en ocasiones, llevándolo a que cambie, a que deje esos hábitos, que deje esas cosas. Pero es por el hecho, esa es una realidad, que en nuestra propia fuerza no lo podíamos hacer. Por lo tanto, el Señor nos dio su Espíritu para que pudiera ser nuestro ayudador, nuestro instructor, el que nos guiara, que nos instruye, nos enseña cada día en nuestra vida. Y esa es una realidad, que nada de lo que hemos podido lograr o lo que hemos avanzado en nosotros, lo que podamos considerar nosotros de avance o de mejoría en el hecho de vencer nuestra carne y haber dejado aquellas cosas que antes practicábamos, las cuales nos estaban destruyendo a nosotros mismos y destruyendo a las personas que estaban de nuestro lado, no es a nosotros mismos que lo acreditamos, sino es por el hecho de haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús y haber recibido el Espíritu Santo de Dios, el cual nos instruye, nos enseña cada día. Eso es lo que nos enseña en Gálatas capítulo 5 y versículo 17, que hay esa lucha constante entre lo que es la carne y el Espíritu, porque dice que la carne se opone a los deseos, a lo que es el interés del Espíritu, y hay esa guerra constante en cada una de nosotros. El diablo conoce tu debilidad, el diablo te conoce. Tal vez a ser por el tiempo que nosotros invertimos bajo su dominio, que logró conocernos a fondo y conoce nuestras debilidades. Si recuerda en aquella ocasión cuando el diablo va delante de la presencia del Señor y le propone, ¿verdad?, ciertas pruebas para que le dé a Job. Le dice: ¿sabes qué? Yo sé que has sido prosperado, lo conozco, pero a ver, quítale lo que es. Y le va enumerando ciertas cosas porque busca cómo hacerlo caer. Él sabe lo que puede quitarle y tal vez lograr su objetivo. Entonces hay una realidad, tenemos que dar cuenta de una realidad, que el diablo conoce nuestras debilidades y está siempre y constantemente al acecho. Lo que la palabra del Señor nos enseña es que tenemos un adversario que está como un león rugiente, un león hambriento, buscando a alguien que pueda caer en una debilidad para poderlo devorar, para poderlo destruir, poderlo arruinar, poderlo robar de lo que Dios le ha dado. Y esa es una realidad. Ahora, el mundo presenta un estilo de vida que es muy atractivo.
pero su fin nos enseña la palabra del Señor, que es destrucción. Es una de las cosas que vivimos rodeados frecuentemente con los comerciales, las cosas que enseña el mundo, las cosas que el mundo presenta, que son las cosas que producen la felicidad, que son las cosas que deben de ser, aquella persona que quiere ser feliz debe de tener estas cosas, hacer estas cosas, participar en estas cosas, pero es por eso que la lucha con la carne no se hace más fácil, porque el mundo nos presenta un estilo de vida que pareciera ser muy atractivo, la verdad, pero muchas veces, como lo hemos dicho, la palabra del Señor nos enseña que el trasfondo de lo que la vida del mundo no nos exhibe lo que serán los resultados, pero lo conocemos a través de la palabra del Señor, que los caminos que al hombre le parecen correctos, le parecen rectos, el final de ellos es muerte, hablando en referencia a lo que es la vida del mundo, viviendo la vida al parecer de los hombres. Y es por eso que tenemos una lucha constante, incluso a nuestro alrededor. Aquí, cuando estamos en la casa del Señor, estamos rodeados de gente que compartimos la misma fe, compartimos la misma creencia, el mismo Dios, y estamos bendecidos, estamos en un lugar donde nos sentimos cómodos. Pero cuando salimos a nuestro lugar, a nuestros hogares, cuando salimos a nuestros trabajos, cuando estamos fuera, en algún lugar, en la tienda o en cualquier lugar, nos damos cuenta que estamos rodeados de personas totalmente diferentes. Al encender la televisión está la lucha, está la batalla simplemente allí. Al ver la televisión, su teléfono, en el internet, en todas esas cosas, el mundo presentándole una manera de vivir que es muy atractivo, que va en contra muchas veces de lo que usted se ha propuesto en su corazón, de lo que usted se ha propuesto vivir con una vida conforme a la voluntad del Señor. Pero nos damos cuenta, ¿verdad?, que la realidad de todas estas cosas que el mundo provee es una vida que lleva solamente a la destrucción. La realidad es que mientras estemos en este mundo y vivamos en este cuerpo y el diablo esté suelto, vamos a tener dificultad. Vamos a tener esa lucha en nuestra carne. Vamos a tener esa guerra siempre. La palabra del Señor nos lo enseña. Dice que la palabra del Señor dice que es a través de muchas dificultades que hemos de entrar al reino de los cielos. La palabra del Señor nos enseña que nuestra fe tiene que estar siendo probada constantemente para que podamos nosotros mismos darnos cuenta cómo está nuestro caminar con el Señor. Eso es a través de esta realidad que nosotros nos tenemos que dar cuenta que mientras estemos en este cuerpo, estemos en este mundo y mientras el diablo esté suelto, siempre vamos a tener esa lucha constante. Vamos a tener esa dificultad. Los deseos de mi carne son contra la voluntad de Dios, nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 8. Si tiene ahí su Biblia abierta en Romanos, ahí donde leímos, ahora vaya al capítulo 8 y al versículo del 5 al 8. Aprendemos que los deseos de nuestra carne son contra la voluntad de Dios. Por eso que hay esa lucha, hay esa dificultad, y eso es lo que hoy queremos tratar, que nuestra carne está en contra, se propone, pelea en contra de lo que es la voluntad de Dios. Romanos 8, versículos del 5 al 8, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, o sea, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que este cuerpo va a estar siempre luchando, va a estar siempre dándome problemas. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Lo que nosotros leímos a través del apóstol Pablo en el capítulo número 6, nos damos cuenta en el versículo número 1, es que el apóstol Pablo nos enseña que el Señor nos ha llamado a una vida nueva, a una vida en Cristo. Y la palabra del Señor nos enseña que eso es el resultado de haber venido a Cristo, haberlo confesado como Señor y Salvador de nosotros. Dice que aquel que pone su fe en Cristo, aquel que viene a Cristo, viene a ser una nueva criatura, una nueva persona, renovada totalmente. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Nos enseña, ¿verdad?, que el viejo hombre fue ya crucificado para que el cuerpo del pecado, ¿verdad?, para que no vivamos más en el pecado.
Eso es lo que es el resultado de haber venido a Cristo, es que nuestra vida fue crucificada en la cruz del Calvario, igual de la misma manera como nuestro Señor fue crucificado. Dice que nuestro cuerpo fue crucificado en aquel lugar también para que nosotros ya no vivamos una vida complaciendo al pecado. El que ha muerto ha sido justificado, dice el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros, cuando hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, vinimos a ser justificados. Es como dice la palabra justificación es un término legal que se usa en las cortes y es como que si usted queda absuelto, usted no cometió ni una falta, usted nunca hizo ningún error. Pero esto lo obtenemos a través del sacrificio, a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todos cometimos falta, todos cometimos pecado, lo hemos dicho en otras ocasiones. No es que el pecado haya quedado sin castigo, no. Los pecados que usted cometió en el pasado, antes de haber venido a los pies de Cristo, no quedaron sin castigo, sino que dice la palabra del Señor conforme al profeta Isaías que fueron echados, recibieron su castigo, cosecharon su consecuencia en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue azotado por nuestras rebeliones, molido por causa de nuestro pecado. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que todo el que ha sido justificado ha muerto al pecado, ha muerto para sí. Si recuerda la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña y dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que hacer esto. Esto es un requisito, es un fundamento, no es algo opcional. Dice, tiene que negar al yo, negarse a sí mismo. Tiene que tomar su cruz. Cada quien tiene que tomar su cruz, su propia cruz, y caminar detrás de las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo nos enseña que consideremos que nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y esta es la consecuencia de nuestra fe en Cristo Jesús, es que ya hemos muerto para el pecado, ya hemos muerto a la vida pecaminosa, a la vida que desagradaba al Señor. Eso ya quedó en el pasado y ahora debemos de tener esa convicción y de vivir como tal, considerarnos que ya hemos muerto a aquella vida quedó ya en el pasado. Y ahora nos consideremos vivos, porque la palabra del Señor nos enseña que cuando estábamos en pecado estábamos muertos en esa condición, muertos en nuestros delitos y pecados. Merecíamos un horrendo castigo, estaba preparado un lugar de tormento por toda la eternidad para cada uno de nosotros, pero en Cristo Jesús fuimos vivificados. La promesa de nuestro Señor Jesucristo nos enseña, nos dice: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces el apóstol Pablo nos enseña los versículos que nosotros leímos en el versículo 4, si usted gusta hacer en el versículo número 11, de que hemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Dejamos de servir, de vivir para esta carne, y ahora nuestra vida está para poder servir y agradar a Dios, aquel que nos llamó a través de Jesucristo, aquel que envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Es ahora a Él a quien nosotros nos proponemos, cada uno de nosotros, agradar y vivir conforme a su voluntad. Dice: no reine el pecado en nosotros, de modo que lo obedezcamos. Y esto es una de las cosas que nosotros debemos de saber, que el pecado viene y propone en nosotros. Santiago nos enseña, ¿verdad?, en su epístola, cómo es que viene el proceso de lo que es el pecado. Primeramente dice que viene como un pensamiento, viene como una idea. Pero hay personas que muchas veces, dice Santiago, que muchas veces le invierten bastante tiempo y empiezan aquella idea a planearlo, y empiezan muchas veces a dejarlo moverse en su cabeza al punto de que lo convierte en un plan. Se convierte en un plan. Pero como tercero, dice Santiago, que después se convierte en una acción. Y es cuando dice Santiago que entonces es cuando nosotros cometemos lo que es desagradable del Señor. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿sabes qué? No puedes evitar que los pensamientos circulen en tu cabeza. Es inevitable. Eso es algo con lo cual todos batallamos. Muchas veces viene el pecado y propone: ¿qué te parece esto? Te propone una idea, te propone algo.
Cualquier cosa, él sabe, el enemigo sabe qué es lo que te atrae, sabe cuál es tu debilidad y te va a proponer constantemente cualquier cosa, muchas cosas a veces. Pero viene y lo propone primeramente, y lo que el apóstol Pablo está diciendo: no obedezcas, no le hagas caso a eso, porque es una proposición de parte de tu carne, una proposición de parte de tu adversario. Dice Santiago, incluso nos habla, nos enseña que muchas veces la prueba viene de nosotros mismos, porque esos son, dice, cada uno es probado conforme a sus propios deseos, conforme lo que hay en cada uno de nosotros. Entonces nos enseña el apóstol Pablo en eso. En el versículo 12 dice: no reina el pecado en nosotros, de modo que lo obedezcas. No vuelvas otra vez al pecado y sea el pecado el que te gobierne, o nuevamente el pecado el que te esté conduciendo. Si no, dice el apóstol Pablo, no logra sobreponerte a esto, no le obedezcas. Cuando venga y te proponga el pecado alguna cosa, no lo obedezcas, no cometas el acto. No prestes las partes de tu cuerpo como instrumentos para cometer pecado, dice el versículo 13. O sea que este cuerpo, que la palabra del Señor nos enseña que ya hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, hemos sido santificados para estar delante de la presencia del Señor, dice el apóstol Pablo. Estos miembros que son tu cuerpo, tus ojos, tus pies, tus manos, tus oídos, todos tus miembros, dijo el apóstol Pablo, no los prestes como instrumentos para hacer lo que desagrada a Dios. No los prestes para eso. ¿Por qué? La palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo de Dios habita en este cuerpo. El apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice: ¿no saben? ¿No se han dado cuenta que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Que el Espíritu Santo de Dios mora y habita en cada uno de ustedes. Es por eso que pueden experimentar lo que es la presencia de Dios, el cambio en sus vidas, la libertad y poder vivir una vida diferente, porque la palabra del Señor nos enseña que no es basado en fuerza ni en conocimiento, sino es por obra del Espíritu Santo de Dios que está obrando en cada uno de nosotros. Entonces no prestemos las partes de nuestro cuerpo como instrumentos para cometer pecado, sino que nos enseña en el versículo 13, sino que nos dispongamos cada uno a Dios como alguien que el Señor ha libertado del pecado y sirva en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo propone como contraste a lo que es prestarnos miembros de nuestro cuerpo para cometer lo que es desagradable al Señor. Dice: no, todo lo contrario, tú ya fuiste santificado, ya fuiste lavado por la sangre preciosa de Jesús. Tú has sido limpiado en tal manera para que estés delante de la presencia del Señor en su casa, para que puedas acercarte con plena libertad, con plena certidumbre, dice la palabra del Señor, ante el trono de la gracia y clamar por oportuno socorro. Tienes esa libertad de llegar ante la presencia de Dios porque fuiste lavado en la sangre del Cordero de Dios. Por tal, dice entonces, somete tus miembros, los miembros de tu cuerpo, para hacer la voluntad del Señor, para hacer lo que es agradable delante del Señor. ¿Por qué nos declara el apóstol Pablo en el versículo 14? El pecado no tiene poder sobre ti, pues ya fuiste liberado. Y a veces como que nos parece duro creerlo, ¿verdad? Y nos parece un poco difícil. Pero eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, dice el apóstol Pablo, porque ya no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia del Señor. O sea que la palabra del Señor nos enseña que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él le quitó el poder. Oiga lo que le digo, el poder al pecado. Ahí cuando fue a la cruz, le quitó ese efecto que pueda tener sobre nuestras vidas para que no podamos hacer la voluntad del Señor. Lo sometió, derrotó al diablo allí en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que vengan a Jesucristo y lo confiesen como Señor y Salvador de su vida puedan vivir una vida en esta manera, en libertad. Él rompió todas las ataduras, todas las cadenas que el diablo tenía sobre nuestra vida para arrastrarnos y hacernos hacer lo que era su voluntad. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, que cuando Cristo va a la cruz del Calvario,
Él le quitó el poder al pecado, derrotó el diablo. Incluso la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que hemos de confiar en Él, en las aflicciones que hemos de tener en este mundo, porque Él venció al mundo. En Él tenemos la victoria sobre nuestra carne, porque fue lavada, fue limpiada. En Él tenemos victoria sobre las acechanzas del diablo. En Él tenemos victoria sobre el mundo, porque Él venció sobre todas estas tres cosas que son las que acechan al cristiano, al Hijo de Dios, para que no logre lo que es su propósito, el vivir una vida sometiendo a la carne a la voluntad del Señor. Solamente en Cristo Jesús podemos lograr esos objetivos, porque Él venció al mundo, derrotó al diablo y nos rompió nuestras ataduras ahí cuando va nuestro Señor a la cruz del Calvario. Hemos sido perdonados en aquella ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre y fue a la cruz en aquel lugar. En el libro de Ezequiel nos enseña la palabra del Señor, en el capítulo 36, versículo 25 al 27, nos enseña la palabra del Señor. Dice el Señor, dice aquí: yo los voy a lavar con agua limpia, los voy a limpiar. Y luego enseguida dice: voy a quitar ese corazón duro, ese corazón endurecido que ustedes tienen, les voy a dar un corazón tierno, un corazón sensible, un corazón de carne. Si usted gusta apuntar las escrituras, Ezequiel capítulo 36, del 25 al 27, nos enseña esto. Dice el Señor: los voy a lavar, voy a esparcir sobre vosotros agua limpia, dice la palabra del Señor. Voy a quitar ese corazón duro, ese corazón de piedra que había en nosotros, que no podía someterse a la voluntad del Señor, sino que hacía todo lo que era desagradable a Dios. Fue arrancado de nosotros, fue quitado de nosotros. Es por eso que ahora experimentamos esa libertad en Cristo Jesús. Que llega el día y cuando tenemos convocación en esta la iglesia, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro tiempo y desde empezamos a prepararnos, porque decimos: hoy es día de estar en la casa del Señor, hoy es día de ir a alabar a mi Dios, aleluya, el cual me lavó de toda mi iniquidad y ahora me ha dado un lugar delante de su presencia por la promesa en Cristo Jesús. Cuando yo parta de este mundo, cuando el Señor venga, tengo un lugar delante de su presencia donde voy a habitar por toda la eternidad, de la promesa del Señor. Y esto es verdaderamente un gran motivo para nosotros buscar al Señor. Pero es por la obra que el Señor hizo en nuestras vidas, habiéndonos transformado en una manera, como dice Ezequiel, ¿verdad? Hizo una cirugía, un trasplante de corazón, porque el que teníamos era un corazón totalmente duro, que no podía obedecer al Señor. Nos dio el Espíritu Santo para poder vencer la carne. Lo que nos enseña la palabra del Señor, para que podamos tener dominio propio, nos enseña la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1, en 2 de Timoteo el capítulo 1, versículo 7, porque nos ha dado la palabra del Señor. Dice que no nos ha dado un espíritu de poder, de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, nos ha dicho la palabra del Señor. Y entonces cuando nosotros echamos mano y podemos comprender la Escritura, podemos comprender la obra del Señor, podemos decir: esto es posible. Es posible poder vencer la carne porque reconocemos que el Señor nos dio el Espíritu Santo, nos dio ese poder, esa capacidad en su Espíritu de poder tener dominio propio. ¿Dominio propio qué? Es hacer lo que determinamos hacer. Lo que hemos determinado hacer en la voluntad del Señor es, para eso el Espíritu Santo es el que nos ayuda en esa área. El Romanos capítulo 8, versículo 26 nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Está el Espíritu Santo de Dios, hermano, obrando en nosotros, en cada uno de nosotros, para cuando proponemos en esa área cómo podemos vencer la carne. La palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo nos está fortaleciendo a cada uno de nosotros en eso que nos consideramos débiles, en eso que tal vez muchas veces estamos cayendo constantemente y que no podemos salir de ello. Dios te da lo que necesitas para vencer la carne, pero tiene que ser a la manera de Dios. Escuche bien este principio.
Muchas veces nosotros queremos cambiar, queremos mejorar para Dios, pero lo queremos hacer a nuestra propia manera, en nuestros propios métodos, en nuestro propio sistema, y eso no funciona. Es por eso que nunca logramos nuestros objetivos y nunca logramos avanzar en nada, porque lo queremos hacer a nuestra manera. Y esto entendemos como un fundamento, como un principio, es que Dios nos da todo lo que necesitamos para vencer la carne, pero tiene que ser a la manera de Dios. Vaya conmigo ahí a 2 de Corintios. Mira lo que dice 2 de Corintios. El capítulo 10. Segunda de Corintios 10 y el versículo 4. Porque es que tiene que ser, hermano, a la manera de Dios, porque Él es el que nos provee de las cosas, lo que necesitamos nosotros para poder vencer la carne. Esto proviene de parte de Dios, no proviene de nosotros. Debemos siempre darnos cuenta de esta verdad, que nosotros no tenemos esa capacidad de sobreponernos ante un enemigo que es fuerte, que es poderoso, que es muy hábil, que tiene muchas artimañas, es mañoso, tiene mucha habilidad para hacernos caer en engaños. Entonces la palabra del Señor nos enseña que es solamente, hermano, si queremos vencer la carne, debe de ser a través de lo que Dios nos provee, a través de lo que Dios suple, porque fue Cristo el que lo derrotó, lo venció en la cruz del Calvario. Y esa es la que nosotros clamamos para poder lograr nuestro objetivo cuando queremos vencer lo que es la carne. Dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea que nosotros no peleamos, hermano, con inteligencia. No peleamos, hermano, con fuerza o con habilidades, con astucia. No peleamos nosotros con eso. No es eso, hermano, que con lo que nosotros, hermano, queremos vencer, hermano, el ataque del enemigo, tal vez en nuestra carne. No es a través, hermano, con las habilidades nuestras, sino es que nos enseña la palabra del Señor, es que sino poderosas en Dios. Las armas con las que nosotros militamos o con las que ejercemos nuestro servicio militar, si me permite decirlo así. O sea, el armamento que se nos ha sido dado para que ejerzamos nuestro servicio militar a Dios, no son de nosotros mismos, no son carnales, sino que dice la palabra del Señor, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Solamente, hermano, que el Señor es el que provee la cosa, pero tiene que ser a la manera de Dios, hermano, como nosotros hemos de vencer. Le quiero dejar 4 consejos que la palabra del Señor nos enseña cómo vencer la carne, para que podamos, hermano, nosotros crecer, madurar en nuestro caminar con el Señor y lograr adquirir, hermano, una comunión tal vez más estrecha con el Señor, lograr poder tener una cercanía con nuestro Dios, hermano, y poder derrotar, hermano, lo que es la contrariedad de nuestra carne. Muchas veces cuando nos proponemos este objetivo de querer avanzar y querer acercarnos más al Señor. Número 1, le voy a dejar estos 4 consejos. Número 1, nuestra oración diaria es pidiendo a Dios que nos ayude a vencer. Esa debe de ser nuestra oración diaria. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña como número 1, es que tenemos que acercarnos a Dios con esta intención. Aquel que tiene el poder para hacerlo es a quien nosotros nos acercamos para pedirle que nos ayude. ¿Sí? Aquel que tiene los medios, aquel que tiene la capacidad, aquel que tiene las herramientas, el que nos puede capacitar, nos postramos delante de su presencia y le pedimos que nos ayude. Eso es lo primero que nos enseña la palabra del Señor que nos debemos hacer. Mateo capítulo 6, versículo 13 nos instruye, nos enseña en este primer consejo. Para poder vencer la carne es nuestra oración, es nuestro clamor, porque nos enseña la palabra del Señor en este capítulo 6, versículo 13, que hemos de orar: Señor, no nos metas en tentación, guárdanos del mal. Danos victoria, Señor, sobre esto. Esa debe ser nuestra oración, debe de ser nuestro clamor diario al Señor, desde que nos levantamos hasta acostarnos.
Es un clamor constante, porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, que hemos de Marcos capítulo 14, versículo 38, nos enseña que hemos de velar y orar para que no entremos en tentación. Para que la carne no nos venza, para que la carne no se sobreponga a lo que hemos propuesto en nuestro espíritu, lo que el espíritu nos está instando a hacer. Debemos ser personas que hemos de orar, doblar nuestras rodillas delante de la presencia del Señor. Hay un dicho, ¿verdad? Algo que decimos, ¿verdad? En las iglesias decimos que aquella persona que no ora, el diablo se lo devora. Él anda como león rugiente buscando a quien comerse, buscando a quien devorar. Y es aquella persona que tal vez no ora. Y por eso muchas veces se da cuenta de que propone, dispone siempre. Lo tenemos siempre en meta, ¿verdad? Querer vencer en alguna área de nuestra vida, que sabemos que hemos estado flaqueando y no hemos estado viviendo a lo que debemos hacer, pero nos damos cuenta de esa debilidad y decimos, ¿por qué es que no puedo superar? Es que no estamos orando como debe de ser, o no estamos invirtiendo el tiempo que debemos en oración para buscar vencer lo que es nuestra carne. La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que hemos de velar y orar para que no entremos en tentación, porque nos enseña la gran realidad de lo que es cada uno de nosotros. Dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, espíritu con letra minúscula. O sea, el interés de cada uno de nosotros está dispuesto, quiere. Cuando en esto se refiere al interés de cada uno de nosotros, el deseo de cada uno de nosotros. Cuando está hablando del espíritu en letra minúscula, está hablando del interés de nosotros, lo que hay en nosotros, el deseo de nosotros. Está dispuesto, quiere vencer, quiere prosperar, quiere avanzar, quiere madurar, quiere desarrollar una comunión con Dios más estrecha, más constante. Pero dice, pero la carne es débil. La carne se opone, ¿verdad?, a que no hagamos aquello que nos hemos propuesto, dice el apóstol Pablo. Entonces, como número uno, aprendemos que es a través de la comunión con nuestro Señor, es a través de la comunión con Dios, y esto va a ser en oración que nosotros podemos vencer la carne. Debe de ser por este método, simplemente buscar el camino que el Señor enseña, y tenemos que entrar en esa instrucción. Hay una frase que me gusta mucho que usa Leonardo Ravenhill y dice esto, dice: la obra más sorprendente de Dios es tomar del mundo a un hombre pecador, limpiarlo y volverlo a poner al mundo y guardarlo de pecado. Dice que esa es la obra más sorprendente, dice, que Dios ha hecho, y es una grande realidad. Que el Señor lo tomó a usted y a mí del mundo, nos limpió, nos santificó, nos dio un poder para poder vencer aquello, nos libertó, rompió las ataduras que antes teníamos, nos vuelve a tomar y nos vuelve a poner en nuestro mismo lugar, pero ahora vivimos una vida diferente para la honra y la gloria del Señor. ¿Se había dado cuenta de eso? Y eso es una obra verdaderamente sorprendente, una obra verdaderamente gloriosa, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Número 2, considera siempre la instrucción de Dios como algo esencial para poder vencer la carne. Toda instrucción que recibes de parte de la palabra del Señor para vencer la carne, tómala como algo esencial. Tómalo en serio. Tómalo como algo fundamental. Recibir el consejo de Dios para poder vencer la carne. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos enseña esto. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si lo leemos simplemente, hermano, así por encima, lo tenemos hasta la ligereza, dijimos, esto es fácil. Santiago me está diciendo que el diablo va a tener miedo. Pero tenemos que analizar verdaderamente, hermano, el versículo y comprender qué es lo que el versículo nos está enseñando. Hace muchos años, recuerdo, escuchaba una vez a un predicador. Yo tendría tal vez algunos, 16, 17 años cuando lo escuché la primera vez. Y decía él, me acuerdo en su enseñanza, decía, hay muchos hermanos que muchas veces cuando hablan del diablo dicen, sí, no, el diablo a mí me hace lo mandado, le doy una patada y listo. No, digo, no es tan fácil así.
Muchas veces Santiago nos hace parecer, ¿verdad?, en esta manera, como que ese es el concepto, ¿verdad?, que debemos de tener nosotros, que el diablo te va a buscar hacerte la vida imposible. Entonces, por eso hay que analizar lo que Santiago nos enseña en esto. Entonces, como punto número 2, estamos considerando verdaderamente la instrucción de Dios como algo esencial. ¿Y cuál es la instrucción de Dios? Que primeramente tenemos que tener un sometimiento en nuestra vida a Dios. Atender a la palabra, atender al consejo de Dios en nuestra vida. Y eso como resultado va a tener, ¿sabe qué? Que vamos a poder resistir al diablo. Porque la manera en cómo uno resiste, hermano, al diablo, cuando el diablo viene, hermano, y nos viene a tocar en nuestra carne para que la carne se rebele contra nosotros, hermano, y viene a despertar tal vez algún deseo allí, hermano, es aproximarnos, es acercarnos a la presencia de Dios en la manera en cómo nosotros podemos resistirlo. Es a través de ello que debemos de considerar. Número 3, obedeciendo el Espíritu. Obedeciendo al Espíritu, la palabra del Señor nos enseña que en esa manera, obedeciendo a lo que el Espíritu de Dios nos está instando, en esa manera la carne empieza a morirse. Vuelva conmigo a Romanos capítulo 8, al versículo 13. Obedeciendo al Espíritu, hermano, la carne se va muriendo, se va debilitando. Mira lo que dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en esto? Nos está enseñando, hermano, que el Espíritu Santo de Dios, hermano, nos está instando, nos motiva. Nos propone también, hermano, qué es lo que debemos de hacer. El Espíritu Santo siempre te está susurrando, te está hablando al oído. Lee la Biblia, deberías de orar. Y todas estas cosas, hermano, que son de parte del Espíritu, que nos traen edificación a nuestra vida, que nos ayudan, hermano, a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y que nos aproximan en una relación, hermano, más estrecha con el Señor. El Espíritu Santo de Dios, hermano, está siempre susurrándonos, hablándonos. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña que si hacemos caso a lo que el Espíritu Santo de Dios nos va haciendo, dice, las obras de la carne empiezan a morirse. El efecto que tiene, hermano, el susurrar, hermano, de su carne, lo que le está pidiendo viene a debilitarse, se va muriendo, viene a estar perdiendo su efecto. Debemos de obedecer, hermano, al Espíritu. ¿Y cómo es, hermano, que se logra obedecer al Espíritu? Porque es algo que nos quedamos todos y nos quedamos parpadeando así, pero ¿cómo es eso? Que se logra uno, hermano, poder uno obedecer al Espíritu. Lo he dicho en otras ocasiones, todos sabemos qué hacer, todos sabemos hacer lo correcto, pero no todos lo queremos hacer. Todos sabemos. Y cada vez que nosotros llegamos, hermano, a este lugar es un estímulo, hermano, a hacer, hermano, lo que es la voluntad del Señor. Todos tenemos gran conocimiento, hermano, de lo que es hacer, de lo que es lo que debemos hacer, qué es lo correcto hacer. Pero muchas veces, hermano, endurecemos nuestro corazón, cerramos nuestro oído, hermano, a la voz del Espíritu que nos habla. Y no consideramos de grande importancia. Muchas veces, hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios, o viene aquel sentir, hermano, de abre tu Biblia y léela. Y a veces hasta nos extrañamos, decimos, ¿de dónde me vino esto? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios muchas veces te susurra, ¿por qué no tomas unos minutos para orar? A veces hasta nos espantamos, decimos, ¿quién me estará hablando? Yo creo que no es para mí. Pero es el Espíritu, hermano, Santo de Dios, hermano, que muchas veces viene, hermano, y entre más le atendemos, más le hacemos caso, hermano, la voz, hermano, la proposición, hermano, que viene de parte del Espíritu de Dios se hace mucho más palpable en nosotros. Y mucho más, hermano, cuando más la atendemos, hermano, la habilidad, hermano, se desarrolla, hermano, con más sensibilidad, con más facilidad. Pero esto es un aproximamiento, hermano, con lo cual nosotros vencemos la carne. Un aproximamiento, hermano, que tenemos, algo que se va desarrollando, como un músculo, hermano, que se va desarrollando en la presencia de Dios.
Número 4 y como último, no accedas a los deseos de la carne. Vaya conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y aquí vamos a terminar. No accedas a los deseos de la carne. Perdón, Gálatas 5:16. ¿Se lo tiene? Ya había dicho 13, ¿verdad? Dice así, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anda en el espíritu y no le hagas caso a los deseos de la carne. No le hagas caso. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, ¿cómo puedo yo, hermano, hacer morir las obras de la carne en mí? Usted quiere ser una persona, hermano, robusta, fuerte, buena salud, considerando simplemente, ¿verdad?, lo que es natural. Coma bien, cuídese, aliméntese bien, atienda su cuerpo. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que usted ejercite. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que en poco tiempo, hermano, tal vez en un periodo, depende de qué tan dedicado sea o qué sea lo que se esté proponiendo, se va a dar cuenta como que adquiere un mayor vigor en su cuerpo, habilidad, agilidad, livianez y todo. ¿Por qué? Porque usted ha estado comiendo bien, ha estado cuidando su cuerpo. Hago esta ilustración para enseñarle esto. ¿Cómo es que nosotros, hermano, hacemos morir las obras de la carne en nosotros? ¿Cómo es que nosotros vencemos, hermano, la carne en nosotros? Y esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo. No la alimentes. No le hagas caso. Y te vas a dar cuenta que empieza a debilitarse. Empieza a morir. Porque siempre te va la carne, te va a estar proponiendo. No le hagas caso, no la atiendas, no la alimentes. Porque déjame decirte una cosa, que nosotros por naturaleza éramos pecadores, nos enseña la palabra del Señor. Por naturaleza éramos pecaminosos. Y para nosotros, hermano, el pecado no era ninguna cosa de asombro. Para nadie de nosotros, para nadie. Podíamos ver que si la gente hiciera, hermano, hiciera lo que hiciera y cada quien, ¿verdad?, que haga lo que le den gana. Podíamos estar rodeados, hermano, de todas estas personas y todo, y no era de asombro para nosotros. ¿Por qué? Habíamos perdido nosotros, hermano, la sensibilidad a lo que era el pecado. Dado a la constancia, estar uno involucrado en esa clase de acciones, hermano, se pierde la sensibilidad. Sabe que en esos países, hermano, por ejemplo, de los países que han estado en guerra por muchos años, los niños crecen en esa clase de ambiente, hermano, en esa clase de panorama donde ellos ven personas morir diariamente o personas en la calle muertas. Y los niños crecen en esa manera. Para ellos, hermano, ver a una persona, hermano, sin vida es común. Pero a quienes, hermano, no estamos acostumbrados a eso, hermano, el ver un cuerpo sin vida, hermano, es algo que produce una reacción en nosotros. No estamos acostumbrados a eso. Entonces, con lo que el apóstol Pablo nos está hablando es cuando nos enseña y nos dice que no accedamos a los deseos de la carne, porque esa es la manera, hermano, como nosotros empezamos a vencer nuestra carne. No le hagas caso. Aunque te proponga, no la atiendas. Porque te vas a dar cuenta que entre más le haces caso, la estás fortaleciendo. Le estás accediendo lugar. Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día.
y ascendió a la presencia de Dios para que tú y yo podamos vencer sobre nuestra carne. Esa fue la victoria de Cristo en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Pero sabe que hay ciertas cosas que nos corresponden a nosotros hacer, determinar. El Señor hizo toda la obra de la salvación, de la redención en la cruz del Calvario, pero tenemos algo que nos ha dado el Señor, y esto nos enseña la palabra del Señor, que es libre albedrío, una decisión propia. Y lo aprendemos a través de la palabra del Señor en mucha escritura, donde el Señor nos da a escoger, nos da la opción, ¿qué hacer? Lo que hoy, hermano, hemos aprendido, hermano, es darnos cuenta de la realidad de lo que es la guerra espiritual, lo que nosotros cada día deliberamos, cada día de nuestra vida. Pero tenemos una esperanza gloriosa en el Señor, que Él venció todas estas cosas. Y lo que aprendemos de todo esto, hermano, es que si nos apegamos a su consejo y lo ponemos en práctica, vamos a obtener el resultado que Él promete. Venceremos en la misma manera nosotros, porque es lo que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, que de la misma manera como Cristo venció, murió en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió a la presencia de Dios, y así en la misma manera nosotros cuando morimos al pecado, dice, ya no más resucitaremos para vivir en esa manera, sino que hemos sido llamados a una vida nueva en Cristo Jesús, una vida en libertad, donde el pecado va a proponer cada día en tu vida, pero no tiene esa capacidad, al menos que tú lo obedezcas, al menos que tú le des un hincapié, que tú le des un lugar, que tú le des una pulgada, que tú le abras una puerta. No tiene. Te vas a dar cuenta, porque esa es la promesa del Señor, que Él ha vencido en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y que aunque estamos en este mundo, estamos en esta carne, y que hay un diablo que vive constantemente acechando nuestras vidas, no tiene ningún dominio, ninguna potestad, porque nuestro Señor nos dio la victoria en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Póngase por favor de pie. Inclinemos nuestros rostros, Señor. Vengamos al Señor en palabras de oración. He ministrado la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo de Dios te ha ministrado a ti, que el Señor te ha hablado. Conforme a eso, ¿por qué no nos acercamos al Señor? Le pedimos, le rogamos que podamos vivir esa vida que el Señor ha dispuesto, ha propuesto, una vida en victoria, sometiendo esta carne cada día, sometiéndola a la voluntad de Dios, diciendo, como decía el apóstol Pablo, porque lo que vivo en esta carne ya no lo vivo para mí, sino lo vivo para la gloria y la honra del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, oh Dios, por lo que tú has hecho, Señor, en la cruz por cada uno de nosotros. Nos diste victoria, Señor, nos diste libertad. Nos diste, Señor, oh Dios, de tu Espíritu, Señor, oh Dios, para que podamos sobreponernos, Señor, oh Dios amado, a nuestra carne cada día y poderla presentar, Señor, como instrumento, Señor, de justicia, para obedecer a aquel que la ha redimido del pecado, para someterla a la voluntad de aquel que la lavó con la sangre del Cordero, aleluya, para llamar para sí una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio para la gloria y honra de su santo nombre. Padre amado, si hay alguien, Señor, en esta hora, Señor, que reconoce que tiene una debilidad, una flaqueza, Señor, en algo, en lo que ha estado tropezando constantemente, Señor, te pido en el nombre de Jesús que lo fortalezca, Señor, en su debilidad, oh Dios amado. Que lo fortalezcas en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu, Señor, oh Dios de la gloria. Si
Hay alguien, Señor, en este lugar que ha estado batallando, Señor, proponiéndose, Señor, vivir una vida agradable a ti, Señor, oh Dios amado, esforzándose, pero no lo ha podido lograr, oh Dios amado, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, oh Dios, que le des de tu espíritu, Señor, oh Dios de la gloria, que obres, Señor, en esa debilidad, oh Dios de los cielos, que proveas, Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria y honra tuya, Señor. Fortalece, Señor, y bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia cada día, Señor, oh Dios, derramando de tu espíritu, derramando de tu presencia, Señor, oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Que cada día, Señor, oh Dios, hagamos morir al viejo hombre, Señor, aquel que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, Señor. Podamos vivir una vida consagrada a ti, Señor, oh Dios, para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.